Creciendo en medio de la aflicción. Dios, hermanos, ha diseñado las aflicciones para que el hombre voltee a verlo. Cuando una persona está pasando por una situación donde un familiar murió o alguien cercano murió, uno comienza a considerar a Dios de alguna u otra manera. Cuando alguien está pasando por una situación tan complicada como es la muerte, que parece que se te mueve el suelo, que parece que pierdes razón y sensatez en algunos de los casos, uno comienza a considerar aquellas cosas que están fuera de su alcance, aquellas cosas que por más que nos aferremos, por más que trabajemos, me explico, tú no puedes cambiar. La muerte, el hambre, la enfermedad y aún el dolor son cosas que Dios ha hecho para que el hombre reconozca su imposibilidad. Y cuando el hombre reconoce su imposibilidad, entonces es la oportunidad para que empiece entonces a considerar a Dios. Dios ha diseñado las aflicciones para que nosotros podamos acercarnos a Él de una manera distinta, para que nosotros podamos crecer. Y ahora, la aflicción en la vida de las personas puede ser tomada de una manera muy diferente. Mi intención el día de hoy es que aprendamos a crecer en medio de la aflicción. Cuando vemos y nos enfocamos en el personaje bíblico de Job, esta persona, dice la Biblia, que él era perfecto en todos sus caminos, una persona que constantemente buscaba estar bien delante de Dios. Y Dios permitió que vinieran una serie de aflicciones que a cualquier persona le hubieran podido desgarrar y destrozar el alma. Este hombre perdió a su familia, perdió todo lo material que tenía, perdió aún su familia, perdió aún, en el versículo que vemos acerca de su esposa, el respeto de su esposa, perdió prácticamente todo, y sus amigos, sus mejores amigos, se le llevaron prácticamente 35 capítulos más o menos criticándolo. Tratando de hacerle ver que él estaba mal y de alguna u otra manera Dios utilizó esto para hacer reflexionar el corazón de este hombre. Y cuando vemos al final de su vida en Job, en el capítulo 42, versículo 3 al 5, dice: ¿quién es el que oscurece el corazón? En la vida de Job fue tal que él creció en su vida espiritual y creció en su relación con Dios a un punto en el que dijo: ¿sabes qué? Dios hace lo que Él quiere. Dios permitió que pasara todo esto para que ahora no solo de oídas lo haya oído, sino más bien para que mis ojos ahora vean. Para que mis ojos ahora sea claro cuando Dios obra, cuando Dios se mueve, cuando Dios está haciendo algo. El criticar esto es tonto, yo no soy nadie, y todo eso me sirvió para reconocer algo. El hombre sigue siendo polvo. El hombre sigue teniendo una imposibilidad de hacer cualquier cosa. Y cuando vemos al final al final del libro de Job, vemos a un Job distinto. Y la situación por la que pasó ahora lo llevó a un punto en el que Dios aún lo bendijo el doble de lo que tenía antes. En todas las cosas Dios lo bendijo con lo que tenía, el doble de lo que tenía antes. Le dio más riqueza, le dio más, aún le dio más hijos, le dio 3 hijas, dice que eran las más bellas, así como la Isabela, de todo el mundo. Si se rieron, hermanos, gracias. Pero vemos a un Job distinto, un Job maduro, un Job crecido, un Job, me explico, que ahora podía guiar a más personas, acercar a más personas a Dios por lo que él había experimentado. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Dice la Biblia que aquellos que aman a Dios y a los que son llamados conforme a su propósito, dice la Biblia que todas las cosas ayudan a bien, aún la aflicción. Aún aquello que te puede causar dolor, aún aquello que a lo mejor te hace cavilar y te hace dudar, aún aquello, si en realidad amas a Dios, si en realidad quieres seguir su propósito,
aún Dios puede usar eso para tu bien. Aún Dios puede usar eso para ayudarte a crecer. Ahora, vemos entonces que las aflicciones, y vimos el ejemplo de Job, pudiéramos ver algunos otros ejemplos, como el ejemplo de Abraham, que pasó por una prueba, una aflicción de tener que matar a su hijo, sacrificar a su hijo. Vemos a Naamán, que si a lo mejor si no hubiera tenido el lepra, nunca hubiera conocido a Dios de la manera que lo conoció. Vemos a Pedro, que incluso antes de que él cayera, Dios ya le había dicho, Cristo ya le había dicho, ¿sabes qué? Cuando te repongas, quiero que vayas y fortalezcas a todos estos, hablando del resto de los discípulos. Y Dios permitió aún la aflicción y la congoja de su corazón para que después fuera, explico, uno de los hombres que ganó 3,000 almas después, en Hechos capítulo 2. Las aflicciones, hermanos, Dios las ha diseñado para que nosotros podamos crecer, pero es decisión de usted cómo toma esta aflicción. Punto número 1, vamos a iniciar las características de la aflicción. Las características de la aflicción. Y la aflicción, hermanos, revelan ciertas cosas del ser humano. Y en el pastor ha hablado un poco acerca de esto. Pero punto número A, te hacen reconocer la profundidad de tus raíces. En la casa de mi suegra hay un árbol que han pelado, así, yo creo unas 3 o 4 veces que yo me he dado cuenta. Ese árbol, no sé, sigue creciendo. Era un árbol inmenso que cruzaba el techo y iba a una casa de 2 pisos más o menos. Y lo han podado, lo han cortado, me explico, a no tener nada absolutamente. Y cuando se ve más o menos 1,5 metros de altura, que era prácticamente lo que lo dejaron, y ahora que lo ves y ya está prácticamente a la altura que estaba antes, uno dice, wow, no es por el tronco, es por la raíz. La raíz que tiene ese árbol le permite todavía crecer, aunque la situación afuera, externa, esté complicada, que no tenga ninguna hoja, que le hayan cortado completamente, pero la raíz está tan profunda, tan fuerte, que permite que ese árbol siga creciendo. Y a diferencia de cómo creció la primera vez, ahora cuando crece se le puede dar forma y guía. Hermanos, Dios ha diseñado las aflicciones para que usted reconozca qué tan profundas son sus raíces. Si una situación como esa, hermano, lo hace cavilar y le hace perder el control, hermano, a lo mejor sus raíces no son tan fuertes, no son tan grandes, no son tan profundas. Si una situación le hace cavilar, le hace dudar de las promesas de Dios, le hace dudar del control de Dios en medio de todo eso, hermano, considérelo. A lo mejor Dios le está haciendo ver que su raíz no es tan profunda. Y saben, cuando una persona está viviendo su vida sin problemas, cuando una persona simplemente va, compra comida, cuando una persona va y sale donde quiere, va de vacaciones a donde quiere, no hay absolutamente nada del por qué, me explico, que te impulse, que te mueva a considerar a Dios de una manera distinta. Pero cuando entras en aflicción, cuando entras en necesidad, reconoces y puedes ver la profundidad. Ahora sí, ¿sabes qué? ¿Dónde estoy parado? Cuando vemos la vida de José, vemos que José tuvo una situación bien complicada con sus hermanos. Vemos una situación donde sus hermanos lo odiaban prácticamente y lo terminaron vendiendo. Él fue como esclavo, llegó a Egipto y luego estuvo en la casa de Potifar bastante tiempo. Y luego no solo eso, él en su integridad fue puesto ante la duda por la esposa de Potifar y lo metieron a la cárcel. Era cosa tras cosa tras cosa. Vivir como esclavo, pienso yo, no es nada agradable. La aflicción en ese momento pudo haber sido bien dura, muy evidente. Pasó todo eso y luego lo metieron a la cárcel. Y en la cárcel y en medio de todo eso Dios tuvo cuidado de él. Pero cuando salió, él tuvo una oportunidad de poder hacer lo que él quería con sus hermanos. Él tuvo una oportunidad de poder, me explico, haber matado a todos sus hermanos. Su papá nunca se hubiera enterado, a lo mejor. Él pudo haber hecho o meterlos a la cárcel. Él pudo haber hecho muchas cosas con sus hermanos. Pero cuando vemos en Génesis 42, versículo 18, dice, y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid, dice, yo temo a Dios.
Algo que lo paró de hacer algo insensato, algo que lo paró de hacer una tontería aún con sus hermanos, era su temor a Dios. Y aunque la situación ahora ya había cambiado, ya no estaba en la aflicción, durante ese momento él conoció y él creció y él maduró tanto en su relación con Dios que ahora reconocía que aunque tenía las de ganar ahora, no importa, ya crecí, yo temo a Dios. Yo temo a Dios. Y mi pregunta a usted, hermano, es, aún en medio de todo esto, ¿se acuerda de Dios? ¿Usted aún respeta, teme a Dios? Porque verás, las aflicciones solo revelan algo, revelan la raíz, la profundidad de aquello que dices tener tan certero en tu corazón. Mateo 13, 20 al 21, Cristo hablando dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es muy claro cuando vienen gente, me explico, bien motivadas y con toda la euforia para seguir en las cosas de Dios, y viene algo que no les pareció, algo que, me explico, se les hizo injusto, algo que se les hizo incorrecto y los hizo tropezar. Y la Biblia llama a este tipo de personas que no tuvieron raíz. Una aflicción. Entre más pequeña es la aflicción y te hace cavilar, más chiquita era tu raíz. Una aflicción más grande para personas que tienen raíces más profundas, me explico, puede no ser algún problema. Pero para personas que tienen raíces cortas, cimiento corto, cualquier aflicción las deshace. Algo característico de la aflicción es que te hace conocer qué tan profunda es tu raíz. Punto B. Una otra característica de la aflicción es que te prueba delante de Dios. ¿Hasta dónde estás dispuesto a ir? ¿Hasta dónde estás dispuesto a ir? Y ahorita, hermanos, todos están en cuarentena, la verdad, quién sabe si usted está poniendo atención, si nomás puso, me explico, watch o play y se fue a hacer la comida y se fue a otro lugar nomás para que no le digan nada. No lo sé. Solo usted sabe, me explico, si está leyendo su Biblia y solo usted sabe si está orando, solo si usted sabe qué tan en serio toma las cosas de Dios. Pero algo que revela la aflicción es que te prueba delante de Dios. No solo te hace reconocer qué tan profundas son tus raíces, sino te prueba, ahora sí, cuál es tu perspectiva acerca de Dios. Génesis 50, y aquí hablando otra vez de José, al final de su vida, sus hermanos tuvieron miedo. Sus hermanos, después de ver que ya había muerto su padre, otra vez fueron con José y le dijeron, ¿sabes qué? Pues mira, mi papá dijo, cuando su papá no había dicho nada, mi papá dijo que nos cuidaras y que no nos odies por todo lo que te hicimos. José ya había cruzado todo esto. Ese problema, esa aflicción, me explico, ya lo había hecho madurar, ya lo había hecho crecer. No siguió menospreciando y no siguió odiando ni siguió cargando amargura por sus hermanos. Y esto es algo increíble porque es triste ver cómo muchas familias tienen odio entre sus hermanos. Como un hermano, me explico, y la relación con otra persona. José lo vio y chequen lo que respondió, y le respondió José, dice, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Sabes lo que hizo José? No le echó la culpa a sus hermanos. José dijo, ¿sabes qué? Dios utilizó su mal corazón para hacerme parar donde yo estoy ahorita. Y no sé, pero la verdad es triste cómo familias están siendo destruidas por odio y amargura entre los hermanos. A lo mejor es entre paréntesis, pero no puede ser o no puede pensar que a lo mejor Dios permitió eso para hacerlo crecer a usted. Porque si José se hubiera amargado con ellos, me explico, Dios nunca lo hubiera usado. Es porque creció de esta aflicción que ahora era el Señor que era y la persona que era para gobernar todo Egipto después de Faraón. Es porque él creció en medio del dolor que tenía para sus hermanos, lo hizo el hombre con el carácter que estaba enfrente ahora. Es porque él creció en medio de sus hermanos que él se paró firme
con integridad, y aún se paró en medio de la cárcel y pudo gobernar la cárcel siendo esclavo de la cárcel. Es por esa situación que Él se paraba ante Faraón y todo lo que Dios usó para que Él llegara a ese punto. Él dijo, ¿sabes qué? No, ustedes a lo mejor sí estaba mal su corazón, pero no importa. Yo no estoy en lugar de Dios, y si Dios permitió eso, Dios tiene una razón y los perdonó. Te prueba delante de Dios una aflicción. Él no se lo dijo, hey, no se preocupen, yo temo a Dios. Él dijo, está bien, ya los perdoné. Dios sabe, y yo no hubiera llegado a este punto si Dios no supiera que Él obró en mi corazón antes. Hermano, solo les digo que las aflicciones te prueban delante de Dios. Solo Dios sabe su comunión con Él, solo Dios sabe qué tan en serio están buscando a Dios. Y yo sé, muchos aman la iglesia, yo amo la iglesia. Pero una cosa es amar la iglesia y otra cosa en realidad amar a Dios de corazón. Les animo a considerar esto. Deuteronomios 8:4 dice, puse mal la cita. Déjenme buscar aquí el versículo correcto. Es Deuteronomios 8:2. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios está hablando aquí al pueblo de Israel y le dice, ¿sabes qué? Esta aflicción que te he puesto, la he puesto nomás para probar tu corazón. Esta aflicción te he puesto para saber dónde te paras y si vas a ser capaz de guardar mis mandamientos o no. Esta situación yo la diseñé específicamente para ti, pueblo de Israel. Y hermano, ¿no será que aún esta situación Dios la diseñó para usted? ¿No será, hermano, que Dios diseñó esta situación solo para ver dónde se para usted, dónde tiene su confianza usted? ¿Cuáles son sus raíces? No solo cuáles son sus raíces, sino cuál es su posición ante Dios, para probar si usted, aún en medio de esto, estaba dispuesto a guardar sus mandamientos o no. Qué increíble es ver cómo Dios permitió todo eso. Y aun cuando Él sacó al pueblo de Israel, no les dio, me explico, toda la libertad de hacer lo que ellos quisieran, siendo el pueblo escogido. Dios los puso por diferentes situaciones donde tuvieron que reconocer que necesitaban de Dios y su corazón tenía que estar siempre sensible a Él. Dios permitió todo eso y dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no mis mandamientos. Ahora, en medio de esta aflicción, todos están en casa y nadie sabe en realidad cómo está el corazón de alguien, porque yo puedo verlo, me explico, por WhatsApp, o yo lo puedo ver en una llamada, yo puedo escucharlo, pero hay algo de verlo físicamente, de saber cómo está su condición espiritual. Cuando una persona está triste y en los hermanos uno puede llegar y preguntar y tratar de animar, pero con llamadas, por Facebook, por WhatsApp, de muchas otras maneras, es difícil discernir esto. Pero le animo, hermano, a que usted, aún en medio de esto, sepa guardar los mandamientos de Dios. Sepa todavía honrar a Dios con su vida. Sepa todavía poner a primer lugar a Dios. Ahorita yo sé que todos estamos pasando por situaciones complicadas y aún muchas familias están batallando económicamente. Pero a lo mejor hay otros que no están batallando tanto y pudieran a lo mejor honrar a Dios con sus diezmos, con sus ofrendas. Mi pregunta es, ¿no será que Dios diseñó esto nomás para probarte? Para saber si en realidad, me explico, quisieras honrar a Dios con tus bienes o no. No lo sé, pero dice la Biblia que aún Dios hace y pone aflicciones en el camino de personas para probarlos. Punto C y último de este punto, Dios ha diseñado otra característica de las aflicciones es que revelan tu corazón. ¿Cuál es tu motivación? Revelan tu corazón.
Hay una manera muy sencilla de saber cuál es el corazón de una persona. Póngalos todos juntos a jugar el lobo. Si alguna vez ha jugado lobo, conocerá el corazón de la persona, el engaño, me explico, todas esas manipulaciones ahí se ven reflejadas. O póngalos a jugar uno y póngale un toma 4. Va a ver su expresión en el rostro y lo que en realidad revela su corazón. Pero Dios, hermanos, pone aflicciones en el camino de las personas para que ellos revelen lo que en realidad hay, lo que en realidad esconde. ¿Dónde están agarrados? ¿Dónde están firmes? ¿Dónde, me explico, cuál es en realidad su tesoro? Si alguien, me explico, batallaba con dar su diezmo antes de que estuvieran en crisis, ahora van a batallar mucho más y solo revela su corazón. Si alguien batallaba, me explico, en mantener una imagen correcta en los medios sociales y ahora que no hay nadie que los esté diciendo nada, a lo mejor va a batallar todavía más. Si alguien batallaba con relaciones con otras personas y ahora que nadie, que lo único que es todo virtual, que nadie está viendo, ahora va a batallar más porque las aflicciones, las situaciones solo revelan el corazón. Hablando otra vez de José, cuando le responde a sus hermanos, dice en el versículo 21, dice, y ahora pues, dice, no tengáis miedo. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos, así los consoló y les habló al corazón. Qué interesante que no solo José no guardaba rencor, porque una cosa es no guardar rencor y decir, sabes qué, está bien tú por tu lado, yo por mi lado, y así le llevamos la fiesta en paz, pero él fue más allá. Él reveló su corazón a un punto tal que dijo, sabes qué, y yo los voy a cuidar. No solo ya los perdoné, no solo, me explico, mi corazón está en paz, no solo estoy en paz con Dios y crecí en esto, pero no solo eso, voy a dar un paso más allá, yo los voy a cuidar. Yo sé que ustedes me quisieron matar, yo sé que ustedes me vendieron, yo sé que sufrí muchas cosas, a lo mejor injustamente delante de sus ojos, pero Dios usó eso y los voy a perdonar. Y no solo los voy a perdonar, los voy a cuidar. La situación esta reveló el corazón de José de una manera increíble. Isaías 48:10 dice, he aquí te he purificado y como plata te he escogido en horno de aflicción. ¿Sabes? La aflicción solo Dios la utiliza para purificar. He aquí te he purificado y no como a plata, dice, te he escogido en horno de aflicción. La situación, hermanos, cuando en el calor de la aflicción sirve para purificar y en realidad saber lo que hay ahí. ¿Sabes? Cuando nosotros estemos en el día de Jesucristo, en el tribunal de Cristo, la Biblia hace una comparación así como cuando metes, me explico, al fuego y saca aquellas cosas que en realidad son valor. La aflicción es algo parecido ahorita. Pasa una por medio de la aflicción, en realidad sabe dónde están sus convicciones, cuáles son aquellas cosas en realidad que son para Dios y cuáles no. La aflicción revela el corazón, la aflicción revela, te prueba delante de Dios. La aflicción revela tu corazón, la aflicción revela tus raíces. Jeremías 12:3 dice, pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo, arrebatándolos como ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. El versículo habla acerca de que Él prueba el corazón. Ahora, las características de la aflicción, como les digo, es saber qué tan profundas son tus raíces. Si usted está pasando ahorita y está cavilando, dudando acerca de cómo Dios me va a cuidar, cómo Dios me va a proveer, ahora está más complicado esto, simplemente no veo más allá de la próxima semana o de los próximos 3 días, quién sabe qué va a pasar, y si me enfermo, si no me enfermo, hermano, si usted está batallando con eso, entonces a lo mejor debiera reconocer que sus raíces no son tan profundas. Si usted está batallando ahora con, sus convicciones y la manera en la que ama a Dios y que honra a Dios y glorifica a Dios, y esto, mi hermano, le ha hecho para ver, ¿sabes qué? En realidad no amo a Dios tanto como dije que lo amaba. En realidad mi corazón no se deleita tanto en Dios como yo decía que lo amaba. A lo mejor estas aflicciones han revelado eso, o han revelado algo en tu corazón. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Cuál es aquello que no puedes dejar? Las aflicciones revelan todo este tipo de cosas. Pero Juan 16:3, si vamos a Juan 16, si puse el versículo mal ahí, si me pueden acompañar en sus Biblias, Juan capítulo 16, versículo, creo que es el 33.
Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Va a haber aflicciones que este mundo va a traer también. Y en medio de todo esto, Cristo nos hace una promesa y dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué increíble esta promesa y qué increíble las palabras de nuestro Señor, cómo nos, me explico, edifican. Y poniéndonos a pensar un poco en acerca de lo que, de la situación que estaba planteando Cristo, dice, hey, yo sé, en el mundo van a batallar, en el mundo van a venir aflicciones, van a venir problemas, pero confiad, yo he vencido al mundo. Punto número 2, la actitud correcta en la aflicción. Hemos visto ahora lo que la aflicción revela. Punto número 2, la actitud correcta en la aflicción. Y ahora, no sé si se dieron cuenta, pero algo que estuvimos viendo en los versículos que leímos al principio, en Génesis, José estaba feliz porque ahora tenía un segundo hijo. Cuando vemos en Santiago, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Y 1 Pedro 1:6 dice, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. Hay una correlación en estos versículos que hablan acerca de cierto gozo que debe existir en el cristiano en medio de las pruebas. Y está medio contradictorio porque, hey, pues estoy pasando por una prueba, ¿cómo puedo estar gozoso en Dios? ¿Cómo puedo tener, me explico, calma, tranquilidad en medio de saber que no va a pasar, que no sé qué va a pasar los próximos días, los próximos meses, no lo sé? Pero algo que vemos en la Biblia es que cuando se hablaba de la aflicción, Pedro y aún Santiago los anima y les dicen, hey, pero alégrense. En medio de esta aflicción, alégrense. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que en las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sí, hay aflicción ahorita, pero no pongan atención en lo que hay ahorita, pongan atención en lo que hay arriba. Porque cuando lo ponen arriba, cuando ponen su enfoque arriba, lo que está aquí, me explico, carece de sentido. El no tener seguridad, no importa, hay un Dios en los cielos que sí. Y si lo honro aquí, Él me va a honrar allá también. La Biblia dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son, dice, comparables con la gloria venidera. Hermanos, aún la situación ahorita, por más difícil que pueda verse, no es comparable con la gloria venidera. No es más grande el dolor que va a sentir, me explico, con la alegría que va a experimentar allá. No mitiga en lo más mínimo esta alegría. No declina en lo más mínimo lo increíble que va a ser estar en la gloria venidera. Y la situación, por más complicada, me explico, en el cielo nos vamos a estar riendo y diciendo, ¿por qué no confié más en Dios? ¿Por qué no hice más para Dios en medio de esa aflicción? ¿Por qué no hice más para Dios cuando pude ser instrumento en sus manos en medio de esta situación? Porque, hermanos, la aflicción del tiempo presente no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, dice la Biblia. Ahora, punto número 1, en cuanto a la actitud correcta en la aflicción, punto A, debe existir alegría. Y el pastor ha estado hablando acerca de cuando Dios se mueve. Es una buena serie, una manera en la que muestra cómo una situación tan complicada y Dios empieza a hacer algo. Ahora, debe de haber alegría porque cuando estamos pasando por una aflicción y el cristiano empieza a experimentar cierta aflicción, si su corazón está bien con Dios y empieza a experimentar cierta aflicción, reconocerá entonces que Dios está haciendo algo. Santiago 1, 2 y 3, lo leímos al principio, pero lo leemos ahora, introducimos el versículo 3, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tened por sumo gozo, dice, cuando halléis en diversas pruebas. Hay versículos en la Biblia que nos hablan de cristianos que cuando estaban siendo perseguidos, que cuando estaban aún siendo latigados, ellos se regocijaban por la situación de que aún en esto, me explico, eran dignos de padecer persecución por causa de Cristo. ¿Cómo alguien va a estar alegre? ¿Cómo alguien va a estar, me explico, dando gloria a Dios cuando está pasando por una situación tan complicada?
Bueno, ¿no será porque ellos tenían su vista en la gloria venidera? La alegría que debe existir es porque usted, hermano, puede reconocer que ahora Dios está moviéndose, está haciendo algo. Si, hermano, no tiene trabajo, piénselo, si usted está bien con Dios, entonces Dios está haciendo esto para su honra y gloria. Dios lo está haciendo para forjarlo, para crecerlo, para madurarlo en áreas que no los podía hacer antes. Alegría es una característica de los 3 versículos que vimos, algo significativo en los versículos que leímos. ¿Cómo está usted, hermanos, en medio de esta aflicción? ¿Cómo está usted en medio de situaciones complicadas? ¿Existe alegría porque sabe que Dios está haciendo algo? Le animo a que considere, porque en una perspectiva bíblica, cuando estamos pasando por aflicción, el cristiano debe aprender entonces a crecer en el Señor. Y cuando Dios está haciendo algo, está moviendo algo, cuando algo duele, es que entonces a lo mejor vas a crecer. Alegría debe ser una actitud correcta en la aflicción. Punto B, probabilidad de crecimiento. Algo también, hermano, que puede existir durante una aflicción es que usted ahora puede crecer. Jeremías 20:12 dice: Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque en ti he comendado mi causa. Jeremías, el profeta llorón, como le dicen, había pasado por diferentes aflicciones en su vida y diferentes situaciones bien complicadas y tristes. ¿Sabes qué aprendió él? En medio de la aflicción, dice: encomiendo mi causa. Señor, tú sabes lo que está pasando, y Señor, tú sabes que estoy batallando, y Señor, pues tú sabes que ellos quieren matarme, tú sabes que ellos me apedrean, tú sabes que ellos me dan la espalda, y aunque sigo predicando, Señor, parece que no está teniendo ningún efecto, pero Señor, encomiendo mi causa a ti. Cuando vemos al final del libro de Jeremías que Dios lo cuidó en medio de todo esto, y Dios honró a Jeremías, aún con el pueblo de los caldeos, Dios lo honró. Él utilizó la aflicción para crecer de una manera distinta. Él pudo madurar espiritualmente, él pudo crecer espiritualmente. Una actitud, hermano, correcta de un cristiano ante la aflicción es alegrarse porque saber que Dios está haciendo algo. Y sé que parece, me explico, contradictorio, pero la palabra de Dios es clara. El cristiano debiera saber que aún en medio de la aflicción es porque Dios está haciendo algo. Cuando vemos, y si alguna vez ha tenido la oportunidad de leer la biografía de Hudson Taylor, él fue un misionero a China y la situación era complicada cuando él llegó. Estaba en la guerra civil, estaba en una situación bien dura el país, gente muriendo, gente como esclava, mujeres, me explico, como objetos. Era una situación difícil. Casi no había gente que estaba dispuesta a ir, y él fue y se metió en una situación donde todo estaba en contra de él. Vio un mundo, vio una China, me explico, completamente destruida, y dijo: pero Señor, pero tú puedes hacer algo. En medio de toda esta aflicción, yo voy a pasar por eso y voy a pagar el precio, Señor, para que tú hagas algo. Él no solo vivió en una situación bien triste, él después de casarse, 2 de sus hijos murieron, la situación bien complicada, su esposa después murió. Pero cuando él termina su vida, se habla de que él recorrió todos los estados y todas las ciudades chinas. Y todos conocieron del Evangelio por medio de ese hombre. Mientras a lo mejor él en sus ojos estaba viendo toda la aflicción que existía, Dios está viendo la oportunidad para obrar en medio de todo esto. Ve, los ojos de Dios son bien diferentes en las aflicciones que los del hombre. El hombre se entristece, el hombre pierde esperanza, el hombre me explico, tambalea, pero Dios dice: no, ahorita es cuando te puedes parar más firme. Ahorita es cuando puedes crecer, ahorita es cuando puedes madurar, ahorita es cuando puedes empezar a depender un poco más de mí. La vida de este hombre fue increíble, y si alguna vez tienen la oportunidad de leerlo, le animo a que lo considere. Hudson Taylor llevó el Evangelio a China, a toda la provincia de China, y entregó su vida completamente a ese país, y Dios lo usó grandemente. Ahora, hemos visto las características de la aflicción,
Punto número 1. Punto número 2, hemos visto la actitud correcta en la aflicción. Y punto número 3, el fin correcto de la aflicción. Y aquí me gustaría animarlo en 3 áreas, hermano, donde usted pudiera crecer en medio de todo esto y que lo haga a conciencia. Salmos 34, 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Algo que sabemos para los que amamos a Dios y para los que tratamos de seguir a Dios es que en medio de las aflicciones dice la Biblia que sobre todas ellas dice te librará Jehová. Si algo puedes, hermano, con confianza poder decir, ¿sabes qué? Sí, estoy pasando por algo, pero estoy esperando a ver qué Dios va a hacer porque Dios me va a cuidar. Es una promesa bíblica para los justos. Muchas son las aflicciones del justo, dice, pero todas ellas le librará Jehová. El justo, hermano, puede levantarse y decir, Señor, si tú estás haciendo algo que no comprendo, que parece injusto, no importa, me encomiendo a ti como le hizo Jeremías, y no importa porque yo sé que tú me vas a cuidar, porque es la promesa bíblica. Hermano, ¿cómo está usted? El fin correcto de la aflicción, punto número A, busca solidificar tu comunión con Dios. Busca solidificar tu comunión con Dios. Si es un momento, hermano, donde ahora sí puedes cavilar y puedes ahora sí flaquear, hermano, ponte firme en Dios. Crece. Conoce un poco más a tu Creador. Si antes de pasar por esa aflicción, hermano, no lo hacías, ahora tienes tiempo y tienes una razón del por qué aprender a confiar más en Dios. Porque sabes que si Dios no provee, a lo mejor no vas a tener que comer, hermano, confía en Dios. No estás pidiendo prestado, no estás buscando por otro lado, hermano, encomiéndale a Jehová tu causa y confía en Él. Esta es una oportunidad para hacerlo. Busca, en medio del fin correcto de la aflicción, punto A, busca solidificar tu comunión con Dios. Volviendo otra vez a la historia de José, cuando José confronta a sus hermanos y se revela para con ellos, en el capítulo 45, versículo 5, dice, ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme venido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Sabes qué? No fueron ustedes. Ahora reconozco que fue Dios. ¿Sabes qué? No me importa lo de ustedes y está bien, es más, ya lo dejé atrás. Fue Dios. Fue Dios quien me trajo aquí. Y hermano, reconozca y reconocemos que es Dios quien nos está poniendo en esta situación. Sé que hay tantas, me explico, posibilidades, ¿no? Del gobierno, de otras personas manipulando la salud, me explico, tantas cosas que pueden decir ellos, y podemos culpar a ellos de que ellos nos pusieron aquí. Y no, hermanos, es Dios quien permitió que ellos nos pusieran aquí. Dios sigue teniendo control de todas las cosas. Y vimos, aún la situación en Italia sirvió para que gente conociera de Dios. La situación esta, sea que sea la razón, pero gente aún conoció de Dios en China también. ¿Sabes qué? Yo creo que aún gente aquí en México ha considerado de Dios. ¿Sabes cuántas personas ha visto? Me explico, ahora se ponen a ver los servicios en la mañana, gente incrédula, gente que no conoce a Dios, ahora consideran. Y en medio de esta aflicción, hermano, le animo a consolidar ahora sí, solidificar tu comunión con Dios. Crece. Ve a Dios de otra manera. Aprende a depender de Él de otra manera. Búscale de otra manera que no lo hacías antes. Ahora puedes. Si no aprendes ahorita cuando las cosas están así, hermano, cuando ya vuelvas a tu vida regular, no lo vas a hacer tampoco. Pero si ahorita pruebas tu corazón y buscas a Dios, hermano, cuando salgas de aquí, habrás crecido. Habrás madurado. Punto A, busca solidificar tu corazón, tu comunión con Dios. Punto B, desarrolla tu fe. Desarrolla tu fe. Qué difícil es desarrollar la fe, porque duele. Porque es lanzarse a cosas, me explico, que simplemente van más allá de la lógica y tu comprensión. Pero las aflicciones es algo que Dios ha diseñado para hacer crecer la fe. Porque el panorama se ve incierto y uno ahora puede, me explico, aprender ahora sí, Señor, confío en ti. Si tú dijiste eso, Señor, lo voy a hacer no por lo que veo, Señor, sino por lo que creo. Hace tiempo atrás tuvimos una clase que se llama Aprendiendo de la Fe. Hace como unos 5 o 6 años el pastor me pidió que hiciéramos una clase.
y la teníamos en una escuela dominical. Y cuando la teníamos, exhorté a los hermanos, les dije, hermanos, miren, estamos hablando de cómo crecer en nuestra fe y conociendo un poco más de la fe y definiendo la fe, etcétera, pero me gustaría animarlos a que ustedes tomaran pasos de fe. ¿Qué significa esto? Que pongan ahora sí a prueba su fe. Ojalá ahí terminamos la clase y no solo sea un conocimiento más, sino que aprendamos ahora sí a desarrollar nuestra fe. Y les dije, no sé, a lo mejor hay una área que todavía no han rendido en su vida, a lo mejor hay algo que simplemente no quieren poner en las manos de Dios, pero les animo, ¿por qué no toman esa decisión? ¿Por qué no ahora concienzudamente dicen, Señor, quiero, Señor, ver tu mano? Quiero saber que estás aquí. Señor, quiero saber que estás conmigo. Señor, quiero saber que me vas a cuidar. Y Señor, quiero hacer esto, pero no lo puedo hacer si no estás conmigo. No lo puedo hacer si no veo tu mano. Y no lo puedo hacer, Señor, si no eres evidente en mi vida. Señor, quiero verte. Los animé y exhorté y hubo varios hermanos que me dijeron que habían tomado decisiones. Yo no supe qué decisiones eran. Yo en lo personal tomé una. Y fue bien gratificante, hermanos, ver cómo Dios respondía a esto. No solo para mí, porque estas personas también tomaron decisiones y llegaron hermanos conmigo, hermano, no lo va a creer, me dice. Yo hice esta decisión para Dios y Dios ya contestó. Era algo, no lo podía creer. Y hice esto para Dios y Dios también, de alguna u otra manera, cada hermano que lo fue haciendo, llegaron y compartieron. Y ¿saben qué, hermano? En la aflicción es un tiempo ideal, es el tiempo perfecto. Porque las aflicciones cierran puertas que a nosotros nos gustan, pero dejan otras. Dios es siempre otra puerta para confiar en Él. Y hermano, le animo a que desarrolle su fe también. Crezca, no solo en su comunión con Dios, también crezca en su fe. Génesis 45:7, dos versículos más adelante, el que leímos ahorita, dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservarnos y posteridad, para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Ya José, a este punto en su vida, estaba seguro que Dios era el que estaba haciendo todo esto. Su fe, a lo mejor cuando estaba en la cárcel, me explico, él tuvo que definirse, a ver, esto está pasando, ¿por qué? Cuando vemos a este punto, José ya dice, ¿sabes qué? Dios hizo todo eso y él estaba seguro en medio de todo eso que Dios lo estaba cuidando, que Dios lo estaba protegiendo y que Dios estaba con él siempre. No le fue difícil aprender esto porque él lo vivió en la cárcel, lo vivió en la casa de Potifar. Y cuando él llega ante el egipcio, ante el faraón, él ya sabe que Dios siempre estuvo orquestando cada uno de estos movimientos. Su fe ya estaba, me explico, en fe ya estaba reconociendo que Dios era el que lo estaba haciendo. Desarrolla tu fe, hermano. Y punto 6 y último, aprende a servir de otras maneras. Aprende a servir de otras maneras. Cuando vemos el inicio de la vida de José, él tuvo un sueño donde dice que sus hermanos llegaron y se inclinaron ante él. Era trigo, me explico, que llegaba y se inclinaba, eran 12 trigos, simbólicamente, no cada uno de sus hermanos inclinándose ante él. Y luego tuvo otro sueño donde la luna, el sol y las estrellas también se inclinaban ante él, hablando de sus padres y sus hermanos. Y no sé, a lo mejor José empezó a pensar de cómo es que Dios iba a hacer realidad esto. Y antes de empezar toda la travesía, porque él empezó, a lo mejor él en su corazón, en su mente, dijo, ¿sabes qué? Yo creo que Dios va a hacer esto de esta manera. Yo creo que Dios me va a seguir dando inteligencia como lo ha hecho hasta ahorita. A lo mejor Dios me va a exaltar porque he tratado de cuidarme y le sigo honrando. Y no sé, a lo mejor Dios, me explico, de alguna manera me va a poner en la cúspide de eso para que mis hermanos ahora sí se inclinen ante mí. A lo mejor Dios los va a hacer quedar mal a ellos y yo me voy a ver mejor persona. A lo mejor, no sé, de tantas maneras, tantas posibilidades en la mente de una persona. Pero cuando sus hermanos lo rechazaron, cuando sus hermanos lo dejaron abajo, cuando lo vendieron, a lo mejor no era la manera en la que José había considerado. ¿Sabes qué? Pues esto no está dentro de mis planes. La idea que yo tenía en cuanto a que ellos iban a inclinar ante mí y me iban a adorar, dista mucho de que ahora me estén vendiendo como esclavo. La idea de que yo iba a estar sobre ellos dista mucho de ahora que ellos me odien. La idea de que mi padre aún se iba a inclinar ahí dista mucho porque ahora ni voy a ver a mi papá. Pero algo que aprendió a hacer José
en medio de todo eso es que aprendió a servir de otras maneras. Él aprendió a lo mejor a moldear su corazón en medio de ser esclavo y aprender a confiar y aprender a servir a una persona distinta. Cuando se supone que todos iban a adorarlo a él, él aprendió a ser siervo antes de líder. Cuando él aprendió, me explico, ahora en la cárcel, todavía un poco más abajo, él aprendió a servir y mantenerse íntegro en medio de todo esto. Ahora, si algo podemos aprender, hermanos, en medio de la aflicción, es que podemos servir de otras maneras. El pastor el día de ayer estaba hablando acerca de venir y traer despensa. Le animo, hermano, a que sirva por medio de esta otra manera. ¿Sabes? No tiene que ser staff, hermano, ahora para hablarle por teléfono a alguien y animarlo. Muchos pues están desanimados. Muchos están pasando por situaciones complicadas y, hermano, no tiene que ser staff. Sirva de otra manera. Hable, tómese el tiempo, comparte un versículo, ore por esas personas. Hermano, no tiene que ser staff. Puede hacerlo. Aprenda a servir de otras maneras. No tiene que saber mucho de la Biblia para animar a alguien, nomás compártele un versículo. Todos podemos ser de ánimo a alguien que está desanimado. Comparta de Cristo. Ahora en medio de esta aflicción hay mucha gente que está dudando y no sabe qué hacer ni a dónde voltear, hermano. Guíelos a que vean a Dios. Guíelos a que considere a Dios. Dígales, hermanos, ¿sabes qué? Estate tranquilo porque como yo lo estoy, porque yo confío en Dios. Y Él dice en la Biblia que cuida a todos aquellos justos que entran en aflicción. ¿Por qué no te unes? ¿Por qué no sirves al mismo Dios? Aprende a servir de otras maneras. Animo a los jóvenes constantemente a que hagan algo para Dios. Y les animo a ustedes también, hermano, a que consideren otras maneras de servir a Dios. Sabes, pues aquí estamos haciendo aún muchas cosas de livestream, cosas que no hacíamos antes. Tenemos que servir de otra manera. Estamos hablando de dar otras clases en línea, algo que no hacíamos antes porque es lo que tenemos, que es la manera en la que podemos servir ahora. Hermano, busque maneras de servir. Si barría aquí en la iglesia, hermano, bárrale a su vecino. A lo mejor así viene a la iglesia después. No lo sé. Aprenda a servir a otros. Aprenda a buscar maneras, porque sabes que Pablo estuvo encarcelado. Pablo estaba imposibilitado. Estuvo más que en una cuarentena y sirvió a Dios de una manera increíble aún en medio de la cárcel. ¿No le parece que usted no tiene pretexto? Mi intención, hermano, es únicamente dar a lo mejor luz y un poco de guía bíblica acerca de cómo tomar las aflicciones. Las aflicciones revelan cosas de nosotros. Y ojalá que lo que ha revelado, lo que ha revelado hasta ahorita, hermano, lo haya hecho pensar y aún lo anime. Las aflicciones, hermanos, dan una posibilidad de crecimiento también. Y las aflicciones ahora le animo a que las conduzca a un fin en cuanto a madurar en su comunión con Dios, en cuanto a desarrollar su fe y en cuanto a servir de otras maneras. La situación ahorita parece complicada, parece afligir a muchos, pero crees que en medio de la aflicción. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, porque podemos venir a ti, Señor, confiados, y podemos venir a ti, Señor, con un corazón